Buenas gente, ¿cómo están? Yo espero que se encuentren muy bien desde su casa. Recuerden que estamos en una situación muy difícil con la pandemia y todo eso. Bueno, espero que puedan ver este video y que puedan sobre todo comentar, compartir y suscribirte si es posible. Y todos los comentarios que ustedes dejan yo los leo y a los que trato de responderle. Muchas gracias por el apoyo y muchas gracias por todos esos likes que ustedes me dan, se lo agradezco bastante. El trabajo que vamos a realizar más adelante, bueno, tenía pensado hacer muchos videos, pero debido a la pandemia me ha frenado. Y como todos ustedes saben, no podemos salir, no podemos estar a ningún lado, podemos ir, así que por lo pronto no subiré video yendo a algún lugar o conociendo otro lado. Así que mi plan en este año ya ha fracasado, que era hacer videos en las comunidades, conociendo más de las propias personas que viven en la comunidad, haciendo énfasis en lo que es la cultura nuestra, la raíz, lo que aún se preserva, lo que aún se conserva. Ese era mi plan. Sin embargo, bueno, la pandemia ha dañado, ha fregado, como dicen las personas por ahí, todo el trabajo que yo pensé realizar. Así que una vez que ya pase esto, lo de la pandemia, continuaremos con nuestro trabajo. Y bueno, un gran saludo para todos ustedes, para todos los que pueden ver mis videos y compartirlo. Y bueno, se le agradece mucho de verdad, porque como les digo, hay que escribir guaire, ni escribir guaire, bueno, no ver en Así que señores, les traje un pequeño video también. A partir del comentario que estoy haciendo, voy a hacerle un videito aquí, se lo voy a dejar. Así que no se pierdan el video y nos vemos hasta entonces. Al igual que esta niña, muchos niños de la comarca Nueve Buglé viajan a más de 3 horas para llegar a su escuela. Es difícil imaginar que Panamá, siendo un país número 1 en Latinoamérica, en la economía y en otras áreas, la educación está a este nivel. Es difícil pensar que un país subdesarrollado como lo es Panamá aún tenga estos niveles de calidad educativa. Y bueno señores, sin más que decirles, espero que les haya gustado mucho el video que les acabo de presentar. Y suscríbanse, dale like, compartan, comenten. Estaremos activos en todo el momento que sea necesario, que sea posible. Y bueno, espero verlo en otro video, en otra ocasión, hablando de temas sobre nuestra cultura. Así que señores, sin más que decirles, vamos, que nos vamos.